El expresidente chileno Sebastián Piñera falleció este martes en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba, una noticia que ha conmocionado al país andino y a diversas personalidades del mundo de la política en América Latina. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El expresidente chileno Sebastián Piñera murió a sus 74 años al caer el helicóptero que pilotaba. Las 3 personas que lo acompañaban sobrevivieron. El gobierno de Boric ha declarado duelo nacional y funeral de Estado para Piñera. Piñera ha fallecido en medio de los peores incendios ocurridos en Chile desde el 2010. Más de 2 millones de personas se vieron afectadas. En Valparaíso, la cifra de muertos ascendió a 131, según informó el Servicio Médico Legal. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llegó esta noche a Israel en el marco de una gira por Oriente Medio. Blinken busca una tregua en la guerra entre Israel y Hamás, que entra en su 5º mes. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, de 73 años, murió este martes al estrellarse el helicóptero que pilotaba. El accidente tuvo lugar en Lago Ranco, en el sur de Chile, donde el exmandatario pasaba las vacaciones de verano junto con algunos de sus hijos y nietos. Según las primeras informaciones, la aeronave había despegado en medio de una jornada de lluvia que afectaba a la zona y tras unos minutos de vuelo, perdió la sustentación y cayó. Otras 3 personas que viajaban con el expresidente en la aeronave pudieron salvarse, pero Piñera no habría tenido tiempo de sacarse el cinturón y se habría hundido con el helicóptero. Piñera ocupó la presidencia del país en 2 ocasiones, del 2010 al 2014 y del 2018 al 2022, y fue el primer presidente de derecha que llegó al poder por elección popular tras la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno de Gabriel Boric ha declarado duelo nacional y funeral de Estado por el expresidente Piñera. Su muerte fue confirmada por la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, quien mostró la conmoción del Ejecutivo chileno por esta tragedia. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Queremos, en primer lugar, expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del expresidente, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y los chilenos, porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile, en 2 oportunidades. Y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. Hablamos ahora con Juan Diego Montalva, quien es editor de Más Política del Mostrador y está en Santiago de Chile. Gracias por acompañarnos. Bueno, en el momento del accidente que sufrió el expresidente había lluvias generalizadas, pero no está claro si el mal tiempo fue lo que lo causó. ¿Qué se sabe hasta ahora de este accidente? Hola, ¿cómo estás, Silvia? Bueno, la primera información que tenemos, y que aún no ha sido confirmada, pero es la que circula con más fuerza en estos días, en estas horas últimas de la noticia, es que el presidente Piñera estaba piloteando su helicóptero, un helicóptero que piloteaba hace más de 20 años, y habría sufrido un infarto que produce que el helicóptero capote en el lago Ranco. Las dificultades, al parecer, y eso demuestra de alguna manera de que el impacto no fue tan fuerte o no fue un aterrizaje, o sea, no fue un accidente, sino que fue un episodio que pasa a través del pilotaje, que el helicóptero llega al mar y en ese momento todos los tripulantes que estaban ahí, eran 2 personas adultas y un niño al parecer, pueden salir nadando hasta las costas, pero Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en 2 oportunidades no habría podido zafar de su cinturón de seguridad y termina de alguna manera hundiéndose con la estructura del helicóptero. El cuerpo fue hace algunos minutos retirado de las profundidades del lago y fue sacado por fuerzas por personas de la Armada chilena, y ya se ha confirmado ya
rotundamente que es su cuerpo y que bueno, y el gobierno ha asumido un discurso oficial de colocar su bandera media asta y declarar duelo nacional. Es decir, que el presidente Piñera habría sufrido un infarto mientras volaba. ¿Cómo han reaccionado en Chile ante su muerte? Bueno, hay que aclarar sí que el contexto y como no, yo creo que no solamente en Chile, sino también a nivel mundial, el contexto político nacional está bastante convulsionado. Es un ambiente evidentemente, como decía, que se reproduce en otras partes del mundo, de conflicto, de mucha división política en el país. Hay una derecha que hoy día es oposición y un oficialismo que es la izquierda, que conforman el Frente Amplio, Socialismo Democrática con el Partido Comunista, que están realmente confrontados y que no hay un diálogo muy estrecho. En ese contexto han pasado dos cosas relevantes en el último tiempo, y uno que es que el primer presidente socialista en democracia, que es Ricardo Lagos, anunció el martes pasado que él sale del debate público y si bien señaló que él va a seguir opinando, pero no como lo hacía antes, se despide de la vida política. Y ahora el primer presidente de derecha, Sebastián Piñera, que hay en democracia, muere en este accidente de helicóptero. Todo esto arma un ambiente, y a esto hay que sumarle un tercer elemento que ustedes dieron a conocer en la entrada de este noticiero, que es el de los incendios que ha dejado más de 140 muertos en Viña del Mar. Todo esto arma un contexto en donde este tipo de eventos lo que ha hecho realmente es unir un poco y terminar con el ambiente de conflicto y generar un nivel de conversación bastante más amable del que ha estado acostumbrado el país en los últimos 2 años, en donde el Parlamento ha sido el centro de discusión y de traba a cantidad de iniciativas presentadas por el gobierno en diferentes materias económicas, sociales y políticas. Sí. Es decir, yo creo que van a ser días en donde la política chilena se va a encontrar nuevamente. Las declaraciones que ha dado a conocer el oficialismo y la oposición hablan de esos términos, un término de acercamiento, de conversación, que no es el habitual en los últimos tiempos. Pues que así sea. Muchísimas gracias, Juan Diego Montalva, por estas palabras para DW. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Como escucharon, la muerte de Piñera sucede en momentos en que Chile atraviesa por una de sus peores tragedias. Los incendios que comenzaron el viernes en la reserva Lago Peñuelas y se extendieron hasta localidades densamente pobladas de los alrededores de la ciudad de Viña del Mar y Quilpué. La cifra de fallecidos en Valparaíso ascendió a 131, de los cuales solo 35 han podido ser identificados. Las viviendas dañadas podrían llegar a 15.000 y se estima que aún hay un centenar de desaparecidos. El fuego devoró todo a su paso por Viña del Mar, frente al Pacífico, en Chile. Fue como una bomba atómica que cayó, en serio. El fuego fue demasiado rápido, se siniestró todo, perdimos gente, vecinos, amigos de la vida. Ha sido duro. El viento hizo avanzar las llamas rápidamente por los cerros poblados. Era un caos, no le digo aquí. La gente chocando los autos, atropellaban a la gente, era peor que la guerra. Y la gente desesperada porque se supone que nosotros teníamos alguna salida, pero para que se den cuenta que quedamos atrapados. En medio de tanta devastación y dolor, las familias intentan apoyarse entre sí, como estos vecinos que llevan comida para quienes se quedaron sin nada. Esto es nada lo que ellos necesitan, pero a dar un poco de aliento. Nosotros igual estuvo cerca el fuego de nuestros hogares, pero no pasó nada, gracias a Dios. Nosotros somos damnificados del año 2017, en la parte más alta de Puerta Negra, en Playa Ancha, y sabemos que toda la ayuda que llegue nunca va a ser necesaria. Andamos con mi esposa, mis hijas eran chicos, mi hijo que es mayor, mi hija pequeña, sufrimos la pérdida de nuestra casa, es doloroso, se siente feo. Mientras se lucha por evitar nuevos rebrotes, aquí en la Villa Libertad se intenta remover los escombros con las pocas herramientas que se tiene. Cae la noche y el trabajo no cesa. Vecinos de la Villa Independencia de Viña del Mar alertan que al interior de unas de las casas siniestradas habían encontrado un cuerpo. El desastre que dejaron los incendios retrasa el recuento de víctimas y la asistencia a quienes perdieron sus casas. Luego, en medio de las presuntas horas quietas, los gritos alertan que algo sucede en la quebrada. Hay pánico. Un grupo de jóvenes intenta detener al supuesto pirómano, que se supone estaba encendiendo un nuevo foco. ¡Cuidado, Ale! ¡Cuidado!
logran frenar la propagación del fuego a tiempo. Es un daño tremendo que nos están haciendo. Ya estamos muchos quemados, mucho sufrimiento, muchas familias sufriendo. Tenemos muchos finados en nuestro barrio, mucha gente. Los bomberos refuerzan con sus equipos las labores de extinción. Los vecinos habían echado tierra y un poco de agua. Nosotros, tres familias se les quemó todo en la calle, sin nada, en nuestro pasaje, murió gente. Arriba mi familia, mi abuelita tiene 90 años y quedó en la calle igual, entonces encuentro que es súper cruel, que no sé cómo no tienen sentimiento las personas que hacen todo esto. En medio de tanta rabia, los bomberos voluntarios rescatan un gatito y lo asisten. Una pequeña esperanza en medio de una catástrofe que ha dejado más de un centenar de muertos, la peor tragedia tras el devastador terremoto y posterior tsunami de febrero del 2010 en Chile. Y nos vamos ahora a Valparaíso. Desde allá, Carlos Alberto López tiene más detalles para nosotros. Carlos, tenemos entendido que hay toque de queda en Valparaíso y Viña del Mar hoy 6 y mañana 7 de febrero. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Cómo avanzan las tareas de búsqueda y rescate? Gusto de saludarte, Silvia. Hasta esta hora continúan los trabajos de remoción de escombros y como tú lo decías, por tercer día consecutivo se ha decretado este toque de queda en todo lo que es Viña del Mar y también Quilpué, dos comunas muy cercanas y que se vieron afectadas por este enorme siniestro que hasta este minuto ha costado la vida de 131 personas. Como lo veíamos en la nota inmediatamente precedente, fuimos testigos en horas de anoche como en medio de las horas presuntamente quietas fueron encontradas los restos sin vida de otra persona y se prevé que esta cifra vaya aumentando porque todavía hay cerca de 300 personas que permanecen desaparecidas. Carlos, el presidente Gabriel Boric acusó de homicidio a los causantes de los incendios que han dejado hasta el momento, como tú decías, 131 muertos. ¿Cómo avanzan las investigaciones? ¿Se sabe ya quién está detrás de estos incendios? Mira, afortunadamente se está avanzando rápidamente. Hay pruebas realmente contundentes, como por ejemplo algunas fotografías aéreas que pueden dar cuenta de que a lo menos el día viernes 2 del presente mes hubo 3 focos simultáneos cerca del lago Peñuelas. Allí se habría gestado este monumental, enorme siniestro que fue avanzando rápidamente debido a las condiciones climatológicas. Si bien es cierto, se ha detenido a personas, esto es por infringir el toque de queda. No así por sorprenderlos, como se podría decir, con las manos en la masa, generando nuevos focos de incendio. Lo que vimos ayer justamente en la nota podía dar cuenta de cómo los mismos pobladores, los que se vieron afectados, los que lo perdieron todo, están ellos mismos resguardando que no se provoquen nuevos incendios, pero lamentablemente existen mentes de personas, no podemos decir de otra forma, desquiciadas, que en medio de todo este dolor continúan tratando de generar nuevos focos de incendio. Muchísimas gracias, Carlos Alberto López, por este contacto con nosotros. Vamos con otros temas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Israel con la esperanza de lograr un alto el fuego en Gaza. Blinken llega al país procedente de Doha, capital de Qatar, donde se reunió con el primer ministro de ese país. Allí afirmó que Washington está evaluando la respuesta de Hamás sobre un posible acuerdo para la liberación de rehenes por parte del grupo terrorista. Una respuesta que Blinken planea discutir con líderes israelíes el miércoles y que el presidente Biden ya calificó literalmente de un poco exagerada. Según Blinken, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz duradero parece cada vez más real. La última vez que estuve en la región, hace unas semanas, dije que teníamos ante nosotros una gran posibilidad para alcanzar una paz y una seguridad permanentes. Y esta parece ser cada vez más real. Consiste en un Israel integrado en la región con garantías de seguridad por parte de sus vecinos y socios, junto con un camino irreversible y con plazos concretos hacia un Estado palestino que conviva en paz con Israel, incluyendo los acuerdos de seguridad necesarios para ambos pueblos.
Sin embargo, hay quienes quieren llevar a la región en una dirección y por un camino diferente y trabajan activamente para sabotear todos los esfuerzos para avanzar hacia una paz y una seguridad permanentes. Para trabajar hacia una paz permanente. Analizamos el tema con Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Señor Zácara, gracias por estar con nosotros. Anthony Blinken se reunió este martes con el presidente egipcio en El Cairo. ¿Puede lograr el secretario de Estado estadounidense una tregua en Gaza y evitar la posible expansión del conflicto en Medio Oriente? ¿Cómo ve usted esta gira de Blinken? Bueno, creo que es la cuarta o la quinta gira de Blinken en Medio Oriente desde que empezó este conflicto y no ha logrado mucho todavía. No ha logrado presionar a Israel para hacer que haga un alto el fuego, para que cese las operaciones militares que podrían permitir una mejor negociación. Lo que dice Estados Unidos, que es una paz duradera, implica el reconocimiento de Israel por parte de otros estados, principalmente Arabia Saudí, que en este momento y debido a la ofensiva israelí en Gaza se hace muy difícil que se mueva adelante. Recordemos que hace muchos meses, justo antes del ataque del 7 de octubre, MBS, Mohammed bin Salman, había anunciado que estaban cerca de la normalización, pero no se ha vuelto a tocar el tema. Por lo tanto, este conflicto que se ha extendido casi 4 meses lo que ha hecho es alejar esas posibilidades. Si no hay una solución política más permanente, es muy difícil o si no hay un plan más permanente, es muy difícil que si hay un alto el fuego, que sea duradero. Bueno, Blinken viajará este miércoles a Israel, donde ya está, por cierto, el presidente de Argentina. Anunció desde allí el traslado de la embajada de Argentina a Jerusalén, algo que ha sido condenado por Hamás. ¿Cómo explica usted este movimiento de Javier Milei? Bueno, algo que ya se veía venir desde el primer momento cuando fue elegido presidente. Anunció que iba a tener una política muy cercana a Estados Unidos y muy cercana a Israel, cambiando una política exterior histórica, diría, de Argentina. Es verdad que el gobierno de Macri también tuvo muchas mejores relaciones con Israel que con los países árabes, pero en este caso el traslado de la capital, de la embajada, era algo que ningún otro presidente había propuesto. Por lo tanto, es un cambio histórico de la posición argentina que ya se había reflejado en la Asamblea General de Naciones Unidas y es un cambio drástico de una política exterior que ha llevado adelante a Argentina durante muchos años de respeto y de apoyo por la causa palestina en general y el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Por lo tanto, es un cambio muy importante de la política exterior argentina que evidentemente va a traer mucha cola al interior de Argentina y también en el contexto latinoamericano. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, profesor de la Universidad de Qatar. Gracias a ustedes. Un tribunal de Washington determinó este martes que Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación en su contra por haber intentado revertir su derrota electoral del 2020 y haber instigado el asalto al Capitolio del 2021. El fallo supone un duro golpe para la defensa de Trump, que insistía en que la conducta formaba parte de su deber como presidente y, por tanto, lo eximía de responsabilidad penal. Los abogados de Trump buscan retrasar al máximo el calendario judicial para evitar que coincida con la carrera de las presidenciales de noviembre, en la que parte como favorito para la nominación republicana. La defensa de Trump ha anunciado que recurrirá el fallo para elevar el caso al Tribunal Supremo. El Parlamento ucraniano tiene previsto debatir esta semana un controvertido proyecto de ley de movilización. De aprobarse, permitiría a Kiev enviar más soldados al frente. El proyecto de ley propone limitar el servicio militar a 3 años, rebaja la edad de alistamiento de 27 a 25 años y establece penas más severas para los que eludan el servicio militar. Es el segundo borrador que Kiev intenta sacar adelante. El primero fue desestimado por contener, según los legisladores, medidas anticonstitucionales. Y en Kiev, nuestra corresponsal Carolina Chimoy tuvo la oportunidad de entrevistar al alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko. Vamos a escuchar ahora sus palabras. Lo siento, pero nadie puede responder a esa pregunta. No nos queda otra opción que luchar. Tenemos que luchar por el futuro europeo y defender nuestro hogar.
Mucho depende de nuestros aliados. Los ucranianos ya hemos sorprendido al mundo entero con nuestro espíritu de lucha, de victoria. Esta guerra no tiene sentido, pero no nos queda otra opción que luchar. Y buena parte depende de nuestros socios y de su apoyo a Ucrania, del apoyo político y también del apoyo armamentístico, porque defendemos nuestra tierra. Todo el mundo confiaba en que encontrásemos una salida este año. Pero lo que ha propuesto la Federación Rusa no es solución. Entregar parte de Ucrania a la Federación Rusa no es solución. Cuando el último soldado ruso se haya marchado de Ucrania, será momento para sentarnos a negociar y hablar sobre el futuro. Pero la población está exhausta. ¿Cómo mantiene la motivación? Todo el mundo está cansado de la guerra, pero no nos queda otra opción. Tenemos que defendernos, defender nuestra tierra y a nuestras familias. No queremos volver a los tiempos en los que Ucrania era parte del Imperio ruso. Vemos nuestro futuro como parte de la familia democrática europea. Y nos vamos a América Latina, a México exactamente, ¿no, Paco? Así es, Silvia, porque el 2 de junio se elegirá un nuevo presidente en este país. De hecho, México ya está en campaña electoral. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador no puede volver a presentarse a las elecciones, pero antes de irse ha presentado un paquete de 20 reformas constitucionales. Veamos. Es un ambicioso paquete de reformas con la vista puesta en las próximas elecciones. El lunes, Andrés Manuel López Obrador presentó una batería de iniciativas que incluyen la reducción del Congreso, el aumento del salario mínimo por encima de la inflación o la actualización de las pensiones para que éstas sean equivalentes al último salario completo cobrado durante la vida laboral. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón. Por el momento, López Obrador no cuenta con los apoyos necesarios. 18 de sus 20 reformas propuestas son constitucionales, por lo que se necesita una mayoría de 2/3 para cambiarlas. Y hasta los próximos comicios en junio es difícil que el presidente logre convencer a la bancada opositora. Lo que sí parece seguro es el enorme coste que podría implicar la transformación del sistema de pensiones. De ser aprobadas, las reformas deberían aplicarse en un futuro a los 60 millones de personas que constituyen hoy la población activa del país. Y para saber más sobre este paquete de reformas de López Obrador, conectamos ahora con Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es el propósito del lanzamiento de estas 20 reformas, máxime a escasos meses de que se termine el mandato? Gran pregunta y gracias por la invitación. El propósito de Andrés Manuel es obviamente político en el sentido de meterse a la discusión electoral. Él está proponiendo en el fondo una reorganización del Estado mexicano tal y como lo conocemos en su época moderna. Hemos estado con un Estado en el cual tiene un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y él con estas reformas lo que él pretende es desaparecer los organismos autónomos y colocar al ejecutivo muy por encima del legislativo y del judicial. Por ejemplo, ya no sería necesario tampoco en el legislativo hubiera coaliciones con los partidos minoritarios. El partido del gobierno sería una aplanadora y haría lo que el ejecutivo quiere, es hacer su voluntad. ¿Cuáles son las luces y sombras de las reformas propuestas en materia económica? La verdad son muchas las luces, mi estimado, porque lo que nos recuerda con las reformas, cosas como por ejemplo que el salario mínimo pase a nivel constitucional, a que no se deteriore su poder adquisitivo, que los trabajadores tengan sus casas propias, que haya atención médica para todos, que los jóvenes tengan empleo y tengan salarios. Es una cantidad de deseos maravillosos. Lo único malo es que esas reformas no están acompañadas de propuesta alguna para hacerlas viables financieramente. Entonces, sinceramente, que salgan estas reformas, lo que va a hacer es que
todos los partidos digan, no, hombre, claro que sí, por favor, que el salario sea digno, que los trabajadores tengan sus casas. Y si es que se llegaran a aprobar, cosa que como tú bien dijiste al principio del programa no va a ocurrir, el boquete fiscal que le dejan a la futura presidenta del país sería brutal, una manzana envenenada, espantosa, pero que López Obrador logra ponerse en la boleta y que se discuta a diario lo que él está proponiendo. Pues Juan Carlos Moreno Brid, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por atendernos desde Ciudad de México. Gracias a ustedes. Y nos vamos a Argentina. Nos vamos a Argentina, hablamos ahora de política argentina porque la Cámara de Diputados de ese país inició este martes el debate de cada artículo del paquete de reformas del presidente Javier Milei tras haberlo aprobado en general la semana pasada. El tratamiento y votación artículo por artículo de la llamada Ley Ómnibus comenzó con una exposición de diputados opositores sobre la represión policial a las protestas frente al Congreso que acompañaron las sesiones anteriores. El oficialismo, con solo 38 de los 257 diputados, logró dar un primer paso el viernes cuando aliados y opositores de centro derecha dieron su apoyo a unos 300 artículos de una ley que incluye cambios económicos ultraliberales. Y en Bolivia, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para convocar a elecciones judiciales que debían realizarse en 2023. La norma pasa ahora al Ejecutivo de Luis Arce para su promulgación. Esta ley era una de las principales demandas por las que sectores afines al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos en algunas carreteras del país desde el 22 de enero. El proceso para elegir a los magistrados de los principales tribunales estaba detenido en el Parlamento, por lo que el Tribunal Constitucional prorrogó su mandato. Mientras el gobierno de Arce consideraba constitucional la prórroga de los magistrados, la decisión es cuestionada por la oposición y por el expresidente Evo Morales. Y a pocos días del comienzo oficial del carnaval, Río de Janeiro declaró estado de emergencia de salud pública. Esto debido a los casos de dengue que se han disparado, superando los 10.000 desde el comienzo del año. La alcaldía de Río presentó un plan de contingencia para hacer frente a lo que calificó como una epidemia. En lo que va del año, Brasil ha registrado cerca de 270.000 casos de dengue, según los datos del Ministerio de Salud. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.